Amén. Vamos allí en la Escritura, como Dios obra de diferentes formas, y conforme vayamos avanzando, hermanos, vamos a ir viendo. Estamos viendo a Israel en su viaje, saliendo de Egipto. Ahora, cuando Israel está saliendo de Egipto, es un tipo de nosotros saliendo de la inmundicia, del pecado, ¿sí? Esto es más o menos el tipo de la salida de Egipto bajo el mandato de Moisés. Ahora, iban de camino a Palestina. ¿A dónde? A la tierra prometida. Creo que es algo hermoso. Como me encanta casi todas las semanas, dice el profeta, me siento y leo este libro del Éxodo. Ahora, ¿por qué es un tipo perfecto de la iglesia hoy? Su condición. Ahora, hay un mensaje que se llama la iglesia y su condición. Sí, hermano. ¿Qué condición había en el pueblo de Israel? Quiero que se remonte un poquito a la historia. ¿Por qué Israel tipifica a la iglesia? ¿Qué había en el pueblo de Israel? ¿Qué hay dentro de una iglesia? Había rebeldía, había pretextos, había conflictos, había desamores, hermano. Por eso es que es un tipo de la iglesia en nuestros días. Aleluya. La manera que Dios se está moviendo es de la misma forma en que Él se movió allá. Lo que Él hizo en lo natural allá, Él lo está haciendo en lo espiritual ahora. ¿Ve? Ahora, allá Él guió a Israel en lo natural, donde ellos vieron, miraron los sacos de cierta tierra a otra tierra. Ahora, nosotros nos movemos por el Espíritu Santo, yendo ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahora, ¿creen que estamos de camino a la tierra prometida? Dice la Escritura, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Aleluya. ¿Qué había? Mansiones. Ahora, la Escritura dice que Él está preparando morada para cada uno de nosotros, así como Él se los preparó al pueblo de Israel. En nuestros tiempos Él está preparando moradas. Ahora, vamos a dar un poquito de vueltas para que esté pendiente y no me diga que estamos reborrujados. Estamos dando vueltas para llegar al objetivo. Amén, amén. Aleluya. Ahora, más allá hay una gran sombra oscura que nos espera, llamada la muerte. Y con cada latir de nuestro corazón nos acercamos un paso más allá. Uno de estos días latirá por última vez nuestro corazón y entraremos a lo que es la muerte. Quiero en un momento asegurar mi porción. Yo no sé usted si quiere asegurar su porción o no, pero de una cosa sí estamos seguros, que algún día tenemos que enfrentar la muerte. Allá cuando Moisés liberó al pueblo, la muerte no estaba exenta. Allí estaba también la muerte. Y la primera muerte que hubo allí
fue la muerte espiritual, porque no creyeron en lo que un profeta les estaba hablando en su tiempo. Allí llegó la muerte espiritual. Ahora, ¿vieron la mano de Dios ellos, hermanos? Si vieron la mano de Dios. Y tan cierto es que miraron la mano de Dios cuando el mar rojo se abrió. La historia dice que ellos se pararon en una pequeña montaña para ver la mano de Dios abriendo el mar rojo. Ahora, si esto aconteció allá, tráigalo a nuestro tiempo. Tráigalo a nuestro tiempo. Su palabra dice que Él fue y preparó muchas moradas. ¿Para qué? Para que sus hijos estuvieran allí. Ahora, hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida para este pueblo gentil. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? El que quiera venir en pos de mí, aleluya, tome su cruz y sígame. Amén, amén. Aleluya. Qué fácil se recita esta parte de la Escritura. El que quiera venir en pos de mí. ¿Ve? Pero, hermano, ¿cómo voy a tomar mi cruz y ir en pos de Él? Hermano, su cruz es la palabra del Señor. Amén, aleluya. Vamos. Tome su cruz y sígame. ¿Por qué aquel joven rico, del cual habla la Escritura, cuando se acercó con Jesús y le dijo: ¿qué necesito para obtener la vida eterna? Y él empezó a decir lo que él necesitaba para obtener la vida eterna. Entonces él dijo: todo esto lo tengo. Los 10 mandamientos los tengo grabados en mi corazón. Desde mi mocedad los he seguido. Pero cuando él le dijo: ahora, vende todos tus bienes. Toma todo, vende todos tus bienes y repártelo a los pobres. Quizás todo hasta allí estaba bien. Pero cuando él le dijo: vende todo, reparte a los pobres y sígueme. Esa palabra sígueme, hermano, fue la que no encascó en lo que él quería escuchar. Él pensó que con los 10 mandamientos ya lo tenía todo, pero no fue así. ¿Ve? Él no le quiso seguir, no eran sus riquezas. La Biblia dice: se puso triste. Pero no fue por las riquezas, hermano, fue porque no le quiso seguir. Eso no le gustó a él, seguirlo. Qué bonito recita la Escritura, pero también es dura la Escritura cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Era fácil. ¿Será fácil tomar la cruz de Jesús? Si aquel, cuando iba Jesucristo con la cruz arrastras, y aquel lo miró, oiga, y que seleccionan a aquel para que le ayude a Jesús, le fue duro. Dijo: ¿y yo por qué la tengo que cargar? Jesús sabía lo que esa cruz pesaba. ¿Saben por qué él sabía lo que pesaba esa cruz? Porque eran todos los pecados de la raza humana en ese madero. Amén, amén. Aleluya. ¿Era fácil para que él cargara esa cruz? No, No, hermano. le pesaba. Sí. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que cuando él tomó esa cruz, también recibió los latigazos que llevaba Jesucristo. Sí, hermano. No era fácil. Oiga, yo puedo decir, hermano, es que yo soy un
un buen cristiano, yo hago obras, yo hago aquello. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por obediencia a la palabra de Dios. No es, hermano. Ahora, son dos cosas. Dice en Corintios que la una es mayor que la otra. El amor sin la fe. Pero también dice en la escritura más adelante que estas dos cosas tienen que ir acompañadas de las obras. Ahora, ¿en qué conoceréis? En los frutos. Aleluya. ¿Ve? Allá iba aquel pueblo caminando. Iba renegando contra Dios. No soportaron las pruebas. Allí también iba la serpiente, hermano, dentro de ese pueblo. Allí iba el diablo también caminando con ellos. Iba metiendo cizaña. Iba él poniendo a los hermanos en contra del uno y del otro. Iban murmurando. Ahora yo pregunto, ¿qué enfermedades había allá? ¿Qué enfermedades había entre el pueblo? Odio, rencor, aleluya. ¿Qué era esto? El cáncer. Aleluya. ¿Desde dónde viene el cáncer, hermano? El cáncer podrá carcomer el cuerpo, hermano. Y cuando el cáncer come el cuerpo, hay una esperanza todavía de que si el diablo empieza a destruir este cuerpo, hay algo que no puede tocar. Lo mismo que le dijo Jehová al diablo: toca su cuerpo, mas su alma no la tocas. Ellos no entendían lo que iba allí. Cómo el diablo iba poniendo el cáncer en ese pueblo. Oiga, a mí no me preocupa que el diablo se coma mi cuerpo. Eso a mí no me preocupa. Porque algún día yo he de ver a Jehová en mi alma. Amén, amén, aleluya. Hay una promesa en la Biblia. Amén, hermano. Y yo me anclo en las promesas de Él. Sí, amén, aleluya. Me preocupa mi alma. La Biblia dice: no le temas al que mate el cuerpo. Aleluya. Témele al que mata el alma. Aleluya, bendito. ¿Qué es lo que está matando el alma, hermano? El mismo cáncer que venía caminando en medio del pueblo de Israel. A ellos les fue dada una promesa y la acabamos de leer en la escritura. Pero yo pregunto, ¿por qué no llegaron a la tierra prometida si la promesa era para ellos? ¿Por qué nomás llegaron dos a la tierra prometida? ¿Qué pasó con los demás? Ahora, yo no me refiero nomás a los demás. Había un profeta, el profeta de Moisés, su hermano Aarón. Y entre ellas estaba su hermana también. Había familia caminando con Moisés. Iban siguiendo a Moisés. Iban siguiendo las señales que Moisés estaba dando. Ahora, yo pregunto, ¿dónde quedaron todos ellos? ¿Dónde? ¿Por qué si al principio Moisés y Aarón estaban haciendo las cosas correctas, ¿dónde quedó Moisés y Aarón y su familia? Hablamos de profetas.
Hablamos de que Moisés fue considerado Dios. Hablamos de que Aarón fue el profeta de Moisés. ¿Dónde quedaron? ¿Y por qué no llegaron a la tierra prometida? ¿Por qué? Aleluya. ¿Cuántos recuerdan lo que yo he hablado de que Moisés fue a los infiernos? Cielo. Aleluya. Síganlo. Porque de un momento a otro van a despertar allí donde Moisés. ¿Y donde Moisés fue sacado de los infiernos? ¿En qué momento Moisés fue sacado de los infiernos? ¿Dónde estaba la familia de Moisés? Si Moisés fue a los infiernos, fue enviado a los infiernos, ¿dónde está la familia? A mí la escritura ni el mensaje me dice que la familia fue rescatada de los infiernos. Me habla nada más de Moisés. ¿Dónde está la familia? ¿En qué posición tenía que estar el pueblo de Israel? Aleluya. El pueblo de Israel tuvo que haberse visto en una redención completa en gozo, porque Dios los estaba alimentando. Aleluya. Ahora me lo traigo a mis tiempos. Hubo un hombre que fue sacrificado en una cruz. Y Él llevó todos nuestros pecados sobre sus hombros. ¿En qué posición debería estar ahorita la iglesia? ¿En qué posición? Aleluya. Nos llegó la redención. Amén, aleluya. Él nos redimió cuando nadie creía en nosotros, cuando nadie daba un centavo por nuestro linaje. Él llegó y nos redimió. La iglesia debería estar ahorita en un pleno gozo por redención completa. Gloria a mi Dios. Pero ¿dónde está la iglesia? Callado. Envuelta, hermano, en problemas. Más problema. Envuelta en tanta interpretación. Envuelta, hermano, en tanta intelectualidad. Cuando Pablo dice que la mucha letra mata, ¿dónde está la iglesia en estos momentos? Santo de Dios. ¿Sabe cómo está la iglesia ahorita también? Igual que el pueblo de Israel, dando vueltas en círculos, vueltas en círculos. Por esta causa no ha acontecido el rapto. El rapto ya debió haber acontecido, hermanos. El rapto tuvo que haber acontecido conforme a la palabra. Pero aún la gracia y la misericordia de Él cuelga sobre nosotros. Aleluya. ¿Qué fue lo que aconteció en el camino? En lo que Moisés subía a recibir las 10 tablas de los mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo? Empezaron a buscar dioses, gobernantes para ellos. Empezaron ellos a buscar algo a quien adorar. Querían una imagen para adorar.
Cuando Moisés bajó, se encontró a aquellos adorando a dioses ajenos. Se hicieron becerros de oro. Oiga, era un pueblo pudiente, era un pueblo con estabilidad para que tuvieran oro. Ellos aportaron el oro para hacer aquellas estatuas para adorar. Pero ¿por qué cuando ellos vieron la mano de Dios abriendo el mar rojo, por qué no le adoraron? Había un motivo para adorar a un Dios en espíritu y en verdad. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron viendo nada más la mano de Dios, pero no le adoraron. Y fueron caminando y esperaron la oportunidad para hacer una estatua para adorarle. ¡Qué tremendo! Hermano, eran judíos, eran un pueblo elegido por Dios, eran sus hijos, eran la simiente de Abraham. Ahora traigámoslo a la escena. Vamos a traerlo a la escena a nuestro tiempo. Él dijo: me voy, mas no os dejo huérfanos. Mandaré al Consolador, quien los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén, amén. Yo ya les he dicho el significado de la justicia. Sí, hermano, amén, aleluya. ¿Cuántos se acuerdan del significado de la justicia? Nadie. Aleluya. Justicia significa paz y seguridad. Ajá. Grábeselo. Grábeselo. Ahora, Él dijo: los mandaré al Consolador, que los guiará a toda verdad. Ahora, al momento de que entramos a la justicia, es donde el diablo ataca a la iglesia. ¿Por qué ataca a la iglesia? Porque en vez de que la iglesia crea en lo que Él dijo, que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, una iglesia se debe mantener creyendo en su palabra. Y si Él dijo que era paz y seguridad, nosotros tenemos que tener la paz de Dios, la seguridad de que Él está con nosotros. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que hace una iglesia? Se sale de la seguridad que Dios le da, se sale de la paz que Dios le da y empieza a buscar a hombres quien les dé seguridad con la palabra. Sí, hermano. Y el hombre los empieza a guiar. En vez de centrarlos en la palabra, empieza a meter la voz de Él. Empieza Él a guiar a un pueblo bajo su propio espíritu, bajo su propia interpretación de la palabra. Y en vez de meterlos a la seguridad y a la paz, los alborota. ¿Qué es lo que pasó allí? Comieron hierba loca, hermanos, y empiezan a salirse de la palabra. Y ya no dicen, dice así la Biblia. No, ahora dice así mi pastor, dice así mi guía. Ya no la palabra. Quitaron la confianza de la palabra y empezaron a caminar bajo la confianza hacia el hombre. Pero la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Aleluya. ¿Por qué? Por salirse de la línea de la misericordia que provee Dios.
de la seguridad que provee Dios. Eso mismo aconteció allá. Empezó María a alborotar al pueblo. María quería ser igual que Moisés. María quería que Jehová hablara con ella. Óigame bien, estamos bien con el nombre. ¿Era María o Miriam? A ver, ¿quién era? Aleluya, ponga atención. ¿Quién era Miriam? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, iglesia? Aleluya. ¿Qué está pasando? Estamos leyendo. ¿En qué habíamos acordado? ¿Qué habíamos acordado? La iglesia tiene que estar despierta, hermanos. Usted no puede comer cualquier cosa. Usted no puede llevarse lo que el hombre diga. Escudriñen las escrituras. Aleluya. Vamos a estar aventando pedritas, hermanos. Miriam quería ser igual a Moisés, hermano. La hermana de Moisés. ¿Qué empezó a levantar? Empezó a levantar polvo. Empezó a contradecir la palabra. Ella quería que la escucharan, porque quería ser vista como Moisés era un profeta. Ella quería resaltar como profetisa. Quería tener un contacto directo con Dios. Oiga, cuando Moisés empezó el ministerio, dice la Biblia que muchos se alborotaron y querían hablar también con Jehová como lo hacía Moisés. Pero cuando esto aconteció y ellos escucharon la voz de Jehová, ellos dijeron: no, mejor tú habla con él y tú habla con nosotros, Moisés. ¿Por qué? Porque temían morir. Pero allí estaba una mujercita con mucha facilidad y empezó a contradecir, empezó a sacar doctrinas de algo donde no podía haber doctrinas, porque estaba Dios obrando directamente, estaba lidiando con un pueblo. Y allí estaba aquella mujer levantando una doctrina. Y tenía seguidores. Sí tenía seguidores. Gente la seguía. Oiga, ¿quién cree que levantó aquella estatua para adorarle? ¿De dónde viene? Pero qué tremendo fue cuando Moisés bajó. Y no solamente Moisés bajó Dios con él. Amén, amén, aleluya. Y caminó hasta donde estaban adorando aquella figura. ¿Ve? ¿Y quién les dijo? Moisés: todos los que estén con ellos, háganse para allá. Con Caleb. Todos los que están de este lado, háganse para acá. Ahora, ¿hubo juicio? ¿Hubo juicio? Sí, hermano, hubo se abrió la juicio. tierra y se los tragó. Se abrió la tierra y se los tragó. Amén. Aquellos vieron, óigame bien, todavía vieron a Dios en celo. Vieron a Dios molesto, lleno de ira, Y aún se fueron. a tal grado de que abrió la tierra, aún la naturaleza obedeció la voz de Moisés. Sí, hermano. La naturaleza entendió que había juicio, que habían blasfemado contra Dios. Sí, hermano. Amén. La Biblia dice que ella que blasfeme contra qué? Contra el Espíritu. Contra el Espíritu Santo.
sino solamente juicio, los desintegró. Ahora, la otra parte que estaba allí, que se quedó con Moisés, ¿vio la ira de Dios? Sí, vio la ira de Dios. ¿Qué fue lo que aconteció en el camino? Renegaron. Entró la incredulidad. Sí. La Biblia dice que muchos son los llamados. Hay muchos, hermano. Hay muchos. Pero también dice que son pocos los escogidos. Sí, aleluya. Pocos los escogidos. Aquel día va a haber sorpresas. En los tiempos de Moisés hubo sorpresas. Iban caminando no sé cuántos, pero yo creo que fueron miles de personas caminando con rumbo a la tierra prometida. Pero de todos aquellos que fueron sacados de con el faraón, hermano, ninguno de ellos llegó a la tierra prometida. Aleluya. En el camino vamos muchos. Pero entre más nos acercamos a la tierra prometida, vamos siendo minoría. Pocos. Y entre más avanzamos, más pocos. Y entre más avanzamos, más pocos. Y entre más poquitos. Y entre más poquititos. La Biblia no habla de multitudes de gente, hermano. La Biblia habla de pequeña manada. Amén. De pequeña manada. Entre tantos millones de habitantes, no es a multitudes, es a una pequeña manada. Aleluya. ¿Por qué esa pequeña manada? Vea usted, a Noé, ¿cuántos fueron salvos? 8. Sí, hermano. 8. En Sodoma y Gomorra, ¿cuántos fueron salvos? 3. Y nomás los llegaron. Sí. Aleluya. Vaya usted a los tiempos de Moisés. 2. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? 2, hermano. 2. Josué y Caleb. No es a multitudes, es a pequeñas manadas. Oiga, aquel día va a haber muchas sorpresas. Y muchos dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre ponía la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y Él les dirá: apartados de mí, obradores de iniquidad. Pero Señor, yo te fui fiel a tu palabra. Y déjeme decirle que aquel día mucha gente habrá pasado por la santidad, pero se va a encontrar reprobado y van a vivir la santidad. Oiga, hay un pueblo predestinado, hay un pueblo seleccionado por Dios. ¿Sabía usted que el rapto no puede acontecer sin un profeta? Aleluya. Sí, hermano, amén. Aleluya. Gloria a mi Dios, aleluya. La Biblia nos habla de un rapto. Amén, amén. Aleluya. ¿Por qué aquel pueblo no pasó? Porque no le creyeron al profeta de su tiempo. ¿Por qué el rapto
no ha acontecido, porque la misericordia del Señor cuelga. Pero sin un profeta no puede acontecer. Gloria a mi Dios, aleluya. Nosotros ya tuvimos. No puede acontecer el rapto. Usted no puede llegar a la tierra prometida sin un profeta. Ya llegó el de nosotros. Santo eres mi Dios, aleluya. Si estamos en la misma línea. Amén, amén, hermano. ¿Sí me está siguiendo? Amén, hermano. Ahorita miramos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando Él abrió el mar rojo? ¿Qué fue lo que les dio al pueblo? Su vida, su palabra. ¿Qué fue lo que les dio? Vida, su palabra. La historia dice que cuando el pueblo iba, miles de soldados venían tras el pueblo Les dio vida. y iban a matarlos. Y ellos se encontraron en una encrucijada. Ellos se encontraron rodeados, porque atrás de ellos venían los soldados casi alcanzándolos. Al otro lado estaba el Mar Rojo. Estos entraron en una desesperación. Ahora yo pregunto, ¿qué les dio Dios allí a ellos? Les dio vida. Amén, hermano. Amén, amén. Les dio vida. Sí. Porque cuando ellos entraron en desesperación, Dios empezó a obrar. Gracias, Señor. Cuando Aleluya. aquellos venían acercándose al objetivo, Dios empezó a sacar las llantas a los carruajes, empezó a desatarles los caballos. Él empezó a exterminar a los soldados. Del otro lado estaba el Mar Rojo. Y cuando esto estaba pasando acá, acá se estaba abriendo el Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo se abrió, allí Dios les dio vida a ellos. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿dónde nos dio vida Él a nosotros? Calvario. ¿Dónde? Calvario, hermano. Él murió por nosotros. En Calvario. Cuando Él venció la muerte. Sí, hermano. Amén, amén. Cuando Él le quitó al diablo las llaves de los infiernos. Aleluya. Y le quitó las llaves de la muerte. Allí Él dio vida para usted y para mí. Gracias, Señor. Aleluya. Allí fue Santo eres mi Dios. donde el pueblo gentil por primera vez recibió vida, aliento de Dios Así es, y una aleluya. promesa para estar en la eternidad con Él. No porque seamos hijos merecedores, sino porque Él dio placer en vernos como hijos adoptivos. Amén, amén. Aleluya. No porque lo mereciéramos. No, hermano. Aquellos sí lo merecían, pero no fueron agradecidos. En esa pequeña escena, Dios les dio la vida cuando la muerte ya los tenía atrapados. Santo eres Dios. Allí Dios
había manifestado que Él les había dado vida. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿Por medio de qué les dio vida? Espero me entienda esta partecita. Les dio vida por medio de un cordero, hermano. Sí, en aquel entonces. El mismo cordero que fue llevado al sacrificio por usted y por mí. Amén. Ese mismo cordero estaba en la escena ya. Aleluya. Ese mismo cordero que venció la muerte. Ese mismo cordero que bajó a los infiernos a predicarle a las almas encarceladas. Ese mismo cordero estaba allá. Sí, hermano, amén, amén. Allá estaba Jesucristo. Aleluya. Gloria a mi Dios. Ahora, Gloria a Dios, aleluya. ahora allí estuvo ese cordero para sanidad y salvación para el hombre natural y el hombre espiritual. Oiga, qué escenas tan más hermosos tuvo el pueblo de Israel, hermano. Ellos allá pudieron ver la mano de Dios, pudieron ver a Jesucristo en la escena. El mismo Jesucristo que caminó sobre la faz de la tierra. El mismo Jesucristo, hermano, que prometió resucitar al tercer día, allá estaba. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Ahora, el ángel de la muerte pasó por encima de ellos, probando que Dios había hecho una vía de escape por medio de la ofrenda de la sangre, y ellos la aceptaron. Ahora, Él va a ser una vía de escape de la muerte física. Ujú. Sí, Aleluya. hermano. Ahora, como el creyente en cuanto se salva, vamos aquí a hablar un poquito, hermanos. Se habla de muchos milagros y nosotros los hemos visto, hermano. Dios nos ha permitido ver milagros, milagros expresados, milagros físicos. Hemos visto cómo los cánceres se van, cómo las enfermedades huyen. ¿Verdad que sí? Sí, aleluya. Ahora, yo pregunto, ¿Dios ha provisto una vía de escape para esto? Ujú. Sí, Amén. hermano. Amén. Dios nos ha dado una vía de escape para todo esto, hermano. Bien, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué la gente entiende que cuando se encuentra en una encrucijada, de que la muerte lo está agobiando, de que la muerte lo está alcanzando, ella toma una vía y empieza a caminar el camino de tocar a Dios? Se activa una fe. Y en esa fe, esa persona cree que si Dios tuviera un poquito de tiempo y bajara a la escena y tocara a su cuerpo, ella sanará. Ella allí toma una vía de escape. Y es una vía de escape física. Y es donde ella puede bajar muchas promesas.
y decir: Señor, si tú obras, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Señor, si tú obras, tú sabes de que yo voy a ir a servirte. Señor, si tú obras, Padre, yo voy a dedicar mi vida a ti. Empieza a negociar. Empieza a acondicionar. Pero como Dios sabe y conoce los corazones, Él tiene que endurecer un poquito también al faraón. Le tiene que endurecer el corazón. No puede ceder inmediatamente y dar la sanidad. Él tiene que endurecer un poquito el corazón del faraón. ¿Ve? Pero cuando ya viene el milagro y sana a la persona, ¿qué es lo primero que hace? Se va. Vaya. Si te vi, no te he visto. Y si te conocí, no te conozco. Aleluya. Eso mismo estaba en el pueblo allá. Eso mismo. Porque Él les dio una vía de escape física también a ellos. Pero ¿qué es lo, qué es lo que quiere la gente? Ser libres. Y la gente pone la escritura de que tenemos un libre albedrío. Y Dios ciertamente nos da un libre albedrío para que nosotros escojamos qué es lo que más nos convenga. Pero solamente la simiente de Dios sabe lo que conviene. Amén, amén. Pedro, Señor, les estás hablando muy duro, se están yendo. Y él dijo: Pedro, ay, aún si tú te quieres ir, vete. Sí, amén, hermano. Pero Pedro traía la simiente de Abraham. Amén, amén. Él allí le puso el libre albedrío a Pedro. Pedro, si aún tú te quieres ir, vete. Y él les dijo: ¿a dónde iré, Señor? Si solamente en ti hay palabra de vida. Aleluya. ¿A dónde iré? Gloria a mi Dios. Esa es la simiente de Dios. Predestinada, hermano. Esa es la simiente que espera por una promesa de la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es la promesa? Llevarnos de nuevo a casa. Amén. Aleluya. Muchas moradas hay. Me voy para preparar moradas. ¿Qué acaso no es una promesa? Me voy Amén. para que donde yo esté, vosotros también estén. ¿En dónde? Santo Dios. ¿En dónde? La casa de su padre. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una promesa. Para ellos estaba la tierra prometida. Pero cuando todavía aquellos dos llegaron, Josué y Caleb, todavía llegaron a pelearla. Sí, hermano. No les fue fácil. No. Se enfrentaron con gigantes. La palabra del Señor dice que tuvieron que pelear centímetro a centímetro, hermano.
¿Hasta qué? Hasta llegar. Día. Hasta que entraron a la tierra. Gracias. Cuando estaba aquella mujer y aquellos espías entraron a ver qué había en la tierra prometida, a ver cuáles eran los puntos débiles. Cuando aquellos entraron y empezaron a dar voces a los vigilas, a los guardias, de que había espías, aquellos empezaron a entrar de casa en casa para buscarlos. Sí, hermano. Y allí en la Biblia dice que había una mujer de mala fama, prostituta. Ajá. Ahí se escondieron. Cuando aquella mujer los escondió, ella se acordó de lo que se había hablado de Josué. Sí. Aleluya. Y allí estaban. Cuando llegaron aquellos guardias, empezaron a preguntar y ella tenía escondido a esos 2 espías. Oiga, cómo Dios usa a la gente. Como cuando hay simiente por parte de Dios, no importa dónde estén y en qué condición estén, porque en ellos hay palabra. Cuando salieron aquellos guardias, estas le dijeron, dígale a Moisés, a Josué, dígale que mi familia está al Al norte, otro lado, sí, hermano. que se acuerde de mi familia. Amén, amén, aleluya. Ahora, hermano, cuando entra Josué y se pone ante aquellos muros, y ellos gritaron, ¡Ea! ¡Ea! Y los muros empezaron a caer. Aleluya. Hubo una parte que no se cayó. ¿Sabe usted cuál fue esa parte? La parte donde estaba la familia de aquella. Gloria a Dios, aleluya. Alcanzaron la La misericordia. misericordia, hermano, amén. No importó cuánto pecado tenía aquella mujer. Aquella mujer hizo una obra. Se paró por Dios en la escena en ese momento. Gloria a Dios. Le prometió por su vida que esa familia no iba a ser tocada. Había simiente de él. Gloria a mi Dios. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén, amén. Hasta el fin del mundo. Hasta el final de nuestra carrera. Gracias, Señor, aleluya. Esa misma promesa que le hizo a aquellos hombres, a aquella mujer, Él respetó. Él no se queda con nada. No. Gloria a Dios. Ya Gloria a vamos a mi terminar. Dios, Déjeme aleluya. nomás porque Santo eres Dios. ahora, para nuestros tiempos, hermano, Él habla a cada hijo de Dios creyente, que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha nacido de nuevo. Aleluya. Cuando la muerte viene y llega a la puerta prematuramente, el ángel de Dios se para entre usted y la enfermedad. Si usted quiere correr directo a eso, es asunto suyo, pero no tiene que hacerlo, porque Él se para entre usted y la muerte. Amén, amén. Gloria a Dios. Mira.
así como Él se paró y les dio vida, Él se paró en medio de ellos y la muerte. ¿Cuál es nuestra vía de escape? Dejarlo a Él que trabaje. Gracias, Señor. Aleluya. Usted no puede mover un solo dedo, hermano. Aunque usted mueva toda la mano, si Él no está en escena, de nada le sirve. Si usted lo saca de la escena, de nada le sirve. Usted tiene que permitir que Él se ponga en medio de usted y su problema. Porque fuera de esto, Aleluya, amén, amén. pueda llevar a usted a 1000 hombres y de eso nada le sirve. Más vale solamente a Dios que a miles de hombres. Así es, aleluya. ¿Sabe por qué conviene? Porque legiones de ángeles celestiales van con Él. Gracias, Señor. Y Él pelea la batalla. Gracias. Él pelea, hermano, contra la muerte por libertarlo. Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya, gloria a Dios.